Buenas noches, gracias por sintonizar Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Hoy tenemos importantes noticias para compartir con ustedes. Entre lo destacado: el expresidente de la República, Rafael Correa, será vinculado en el proceso de investigación sobre las irregularidades que se encontraron en la refinería del Pacífico. 11 casos de femicidio se registran en Ecuador en los primeros meses de este año. Una declaratoria de emergencia solicitan autoridades y organizaciones de protección de derechos. Analizaremos este tema en nuestra entrevista del día. Y en exclusiva, fuimos testigos de cómo familias venezolanas continúan ingresando a nuestro país. Un informe especial desde la frontera norte en la Amazonía ecuatoriana. El primer debate del informe de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa será debatido este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional. En las noticias del mundo, tensión en Venezuela se mantiene, mientras el autodenominado mandatario interino, Juan Guaidó, aseguró que ya se entrega la ayuda humanitaria. El presidente Nicolás Maduro reforzó la presencia militar en la frontera para no dar paso a los cargamentos. Enseguida con los detalles de estas y más noticias. Iniciamos con los detalles de la información. La nueva estructura de funcionamiento del Estado, decretada por el Ejecutivo, permitirá mejorar la gestión pública y darle seguimiento. Así lo aseguró el secretario general de la Presidencia, José Augusto Briones. El vicepresidente Otto Sonnenholzner seguirá coordinando los gabinetes sectoriales. A través del decreto 660, el presidente de la República, Lenín Moreno, sustituye los consejos por gabinetes sectoriales, que responden a un gabinete estratégico. Este último como un espacio para la dirección estratégica del gobierno. Así lo dio a conocer José Augusto Briones, secretario general de la Presidencia. ¿Qué hace la Secretaría General? Cumpliendo su rol, coordina estos 6 gabinetes sectoriales en un gabinete estratégico. En conclusión, la Secretaría General coordina, consolida información, proporciona y ejecuta. El gabinete estratégico estará integrado por 8 altos funcionarios. El titular de la Secretaría General de la Presidencia, quien lo presidirá, el vicepresidente o vicepresidenta de la República, el titular de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, el secretario particular de la Presidencia, el titular de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, el titular de la Secretaría General de Comunicación, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el funcionario encargado de presidir cada gabinete sectorial. Mientras los gabinetes sectoriales estarán destinados a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la política intersectorial, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Quien lo coordina es un ministro. Aquí no hay superministro, no hay ministerios coordinadores, un ministro responsable. Segundo, el énfasis en la gestión, acelerar la ejecución, mostrar gestión y coordinar todo este tipo de actividades que se hagan. Estos son Gabinete Sectorial de lo Social, de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, de Seguridad, Gabinete Sectorial Económico y Productivo, Gobernabilidad y Proyectos de Alto Impacto. Según el mismo decreto, estos deberán coordinar con el Secretario General de la Presidencia y la Vicepresidencia acompañará este proceso, por lo cual el vicepresidente Otto Sonnenholzner asegura que sus funciones permanecen intactas, en respuesta a las insinuaciones desde algunos sectores críticos al gobierno. Nosotros somos un equipo, Boris, y yo lo entiendo así. Por suerte para el Ecuador, el equipo que ha armado el presidente Moreno es un equipo de primer nivel. Y a mí, mientras sigamos trabajando en equipo como lo estamos haciendo, yo estoy tranquilo. Continúo responsabilizado de la coordinación de los 6 gabinetes. Lo mismo manifestó Augusto Briones. Ambos recalcan que quien dirige el funcionamiento del gobierno sigue siendo el presidente Lenín Moreno. El único que dirige el gobierno es el señor presidente de la República. Los demás coordinamos acciones para que la acción del gobierno se refleje en el territorio y existe impacto. El jefe de todos nosotros es el presidente de la República. Eso es así de sencillo, es lo único que no está en discusión. En esta línea, cada gabinete sectorial estará presidido por un funcionario designado por el presidente de la República y deberá contar con un secretario o secretaria ad hoc, el mismo que deberá ser nombrado en un plazo de 30 días a partir de la publicación del decreto. Sofía Montoya, Telediario. En otro tema, trabajadores públicos rechazan la concesión que plantea el Gobierno Nacional sobre la administración de CNT y la reducción del 10% de personal de 21 empresas públicas. Además, plantean opciones al Poder Ejecutivo.
Hasta la semana anterior no habían tomado una decisión. Hoy ya la tienen. El Comité de Trabajadores de CNT rechaza la concesión planteada por el gobierno. Que es prohibido por la Constitución de la República pagar utilidades en las empresas públicas. ¿Cómo lo iban a hacer? Hasta el día de hoy tenemos una explicación de cómo se lo iba a hacer. Además, el término concesión no estipula la Constitución de la República. Sin embargo, analistas señalan que sí es posible tal concesión. En el artículo 316 se habla de una posibilidad de en un momento dado poder ir a una concesión. Entonces, legalmente considero yo sí se podría. Otra preocupación de los trabajadores públicos es el alza en los precios de las planillas. Porque nadie va a invertir en un país si no va a tener de alguna manera otra utilidad. Y esa utilidad se la puede dar vía la tarifa eléctrica, que es la que nos preocupa al final. El momento en que se concesiona CNT, obviamente el servicio será más caro. Los empleados rechazan además el anuncio de EMCO de reducir el 10% del personal de las empresas públicas y plantean opciones al gobierno. Despolitizar las empresas públicas. Decirle ya basta al manoseo político de las empresas. Los puestos de las empresas públicas sean convocados, sean llenados a través de concursos de méritos y oposición. ¿Con quiénes? Con un esquema de un concurso de todos. Lamentablemente el Estado creció demasiado en algún momento de la historia reciente de este país, lo que nos llevó a una insostenibilidad financiera, y eso es lo que se está ajustando. Hay que hacerlo oportunamente, hay que hacerlo siempre con el objetivo de que el sector social sea el que menos sufra. Los trabajadores afirman estar abiertos al diálogo, sin embargo no descartan movilizaciones si no se revierten las medidas anunciadas. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. En otro ámbito de la información, productores audiovisuales expresaron su preocupación por la derogatoria del artículo 98 en las reformas a la Ley de Comunicación. Esto cuando aún no existe convocatoria al Pleno y esta semana vence el plazo para el tratamiento a la objeción presidencial. En rueda de prensa este lunes, los productores se mostraron inquietos debido a que no existe de momento convocatoria al Pleno de la Asamblea para conocer el veto presidencial, pese a que en esta semana vence el plazo. Nos preocupa tremendamente que hasta el momento no está en la agenda, con lo cual las observaciones del Ejecutivo irían por el Ministerio de la Ley. Manifiestan que han enviado cartas a la Presidencia de la Asamblea y a la Comisión de Derechos Colectivos para exponer sus inquietudes con respecto a la posible eliminación del artículo 98 de la Ley de Comunicación, que restringe la contratación de empresas extranjeras para la elaboración de material publicitario. Hay un crecimiento del sector en cuanto a los puestos de trabajo, en cuanto a la profesionalización de la gente que trabaja ahí, que también se puede caer. En el Parlamento no existe aún fecha para la sesión del Pleno y eso podría resolverse en el CAL este martes, a criterio de Soledad Buendía. Justamente dialogaremos con la presidenta de la Asamblea, lo haré vía carta en el Consejo de Administración Legislativa para que se ponga en el orden del día jueves. Mientras tanto, los productores dieron a conocer que se mantienen vigilantes a lo que ocurre en la Asamblea. Nosotros vamos a dar continuidad, estamos mirando también otras formas de defender nuestros derechos. Nos cuesta creer que alguien se oponga a un mecanismo que fomenta el trabajo, que fomenta la generación de recursos y el pago de impuestos. A la par, los productores piden al Ejecutivo se plantee una salida legal y políticas públicas alternativas al veto presidencial para enfrentar escenarios posibles futuros. Alexis Moncayo, Telediario. Y este martes el Pleno de la Asamblea Nacional tratará en primer debate el informe de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En esta semana, la última de labores del Parlamento, antes de salir al primer receso de este año, el Pleno se ha convocado para conocer el proyecto de reformas a la ley que rige los destinos de la Asamblea. Ninguna ley hecha en piedra, todas las leyes tienen que ser mejoradas, perfeccionadas. En esta dicen es necesario corregir distorsiones que se han generado por coyunturas políticas a propósito del afán por depurar el poder legislativo, como por ejemplo el número de votos necesarios para la destitución de un asambleísta. Y no puede ser que quienes somos electos por el pueblo tengamos, ¿no es cierto?, menos requisitos para ser sancionados y destituidos que por ejemplo un ministro de Estado que es designado. A un ministro se lo vota con 91 votos y a un asambleísta con 70. Y el asambleísta fue electo popularmente. En el informe para primer debate, la comisión multipartidista encargada de investigar denuncias en contra de los legisladores pasará a transformarse en un comité de ética integrado por 5 asambleístas de distintas tendencias, iniciativa que tiene voces a favor y en contra. Que haya un tribunal de ética que lo conforman 5 personas, a mí me parece que es conveniente. Se convertiría en una suerte de tribunal del Inquisitor
adquisición. Otra modificación que propone el texto es que la Comisión de Fiscalización pase a convertirse en permanente y que sus integrantes se dediquen a tiempo completo al control político. Tiene que tener el carácter de permanente, yo creo que para que haga un seguimiento, un trabajo. Sus informes serán enviados al Pleno, sugiera o no proseguir con un proceso de juicio político. Alexis Moncayo, Telediario. La defensa de Ana Galarza pidió el diferimiento de la versión que la exlegisladora debía rendir este lunes como parte de la investigación previa que efectúa la Fiscalía en su contra. 2 horas llevó la versión de Lenin Rodríguez, ex colaborador de Ana Galarza y quien además efectuó el reconocimiento de la firma y rúbrica de la denuncia que presentó en contra de la ex legisladora el pasado 8 de enero por una concurrencia de delitos como uso doloso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y concusión. Una persona que cobraba un sueldo sin trabajar, una asesora 2 que no realizaba ninguna función en la Asamblea Nacional. La asambleísta había dicho que trabaja en Ambato, pues en Ambato no se la había visto, y lo que sucedía es que una persona utilizaba la tarjeta magnética al interior de la Asamblea Nacional para justificar este sueldo. Así también para las 14:30 de este lunes estaba convocada la ex asambleísta a dar su versión en el caso. Sin embargo, su defensa presentó un pedido de diferimiento de la audiencia por circunstancias de trabajo. La fecha para su comparecencia se volverá a agendar. Aspiremos que la Fiscalía, una vez que recepte la versión, se proceda a formular cargos de manera inmediata y dictar las medidas cautelares correspondientes a fin de evitar que salga del país. A decir de Rodríguez, también ratificó su pedido para ser parte del programa de protección de víctimas y testigos ante presuntas amenazas en su contra. He recibido varios mensajes a través de la cuenta de Twitter, cuentas que aparecen un día, dicen, cuidado, te encuentro por la calle, te metiste con Ana Galarza, etcétera. El pasado 7 de febrero, Ana Galarza fue destituida como legisladora en la Asamblea por gestión de cargos públicos. Como parte de la investigación previa días atrás, la Fiscalía solicitó información de la ex asambleísta, su esposo y sus 2 asesores, a la Unidad de Análisis Financiero, a la Contraloría General del Estado, a la Superintendencia de Bancos, entre otras entidades. Olga Velasco, Telediario. Y la Contraloría General del Estado remitió a la Presidencia de la Asamblea Nacional la sanción de destitución contra el asambleísta correísta Hermuy Calle por el uso de bienes públicos para proselitismo político. El legislador manifestó que se trató de una reunión con miembros de su organización que estaba en proceso de legalización en el Consejo Nacional Electoral. En el marco de una firma de un convenio de cooperación entre el Consejo Nacional Electoral y la Contraloría para el control del uso de bienes públicos durante la campaña electoral, en la que más de 80.000 candidatos pugnan por un cargo de elección popular, el Contralor General subrogante informó acerca de la sanción con responsabilidad administrativa con destitución contra el asambleísta de Revolución Ciudadana Hermuy Calle por el uso de bienes públicos para proselitismo político en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Un evento realizado con carácter proselitista y partidario, usando el nombre de la Asamblea Nacional. De acuerdo al examen especial que realizó la Contraloría, mediante una llamada telefónica, el legislador Calle habría hecho el pedido al rector de la institución le facilite 3 aulas y un auditorio para el taller de socialización sobre temas propios de la función que desempeña como asambleísta por la provincia de Chimborazo. El taller se dictó el sábado 5 de mayo entre las 8 y 16 horas. Una asamblea de la entonces agrupación en formación a la que adhería el asambleísta Calle. En su defensa, el asambleísta afirma que sí informó el propósito del evento y que se trató de una reunión para comunicar a los miembros del Estado del trámite para la legalización de la organización política Maná. Nosotros tuvimos una reunión de carácter interna, no proselitista, en un día en que en la institución educativa no existen labores. La Contraloría remitió la notificación de destitución a la presidenta de la Asamblea para su obligatorio cumplimiento. Hermuy Calle apeló la decisión al Tribunal Contencioso Administrativo. Que es un abuso, de un despropósito, de una situación de persecución. El lunes los titulares del CNE y Contraloría anunciaron operativos de control para vigilar que no se utilicen los bienes públicos para la campaña. Alertaron sobre irregularidades detectadas en la provincia de Sucumbíos. Resulta que ya tenemos
alcaldes, prefectos, que con fondos públicos están haciendo la campaña. Los mecanismos de sanción se darán a través de 2 vías. Una de ellas será imputado al gasto electoral de la organización política. Sanciones administrativas, multas eventuales, glosas si se establece inversión de recursos de Estado y por supuesto destitución de las autoridades. En las delegaciones provinciales del CNE se receptarán las denuncias que deberán estar sustentadas con pruebas. Valeria Villarroel, Telediario. Más de 2.000 hojas sobre el manejo del proyecto Refinería del Pacífico son el sustento de la denuncia que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, presentó este lunes en la Fiscalía. Trujillo solicitó la vinculación del exmandatario Rafael Correa. La denuncia no es solo por un delito, sino por un conjunto de ellos. Según el informe de la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, entre 2008 y 2009 se instauró un régimen de excepción, instrumento bajo el cual se habilitó la entrega de recursos desde Petroecuador a la compañía Refinería del Pacífico, por un valor que superó los $50 millones. Los que manejaron la Refinería del Pacífico robaron en todos los actos. Entonces presumimos que hay una comisión de tráfico de influencias para la adjudicación de ciertos contratos. Bajo esta misma figura se habría suscrito contratos con empresas como SK, Odebrecht y Caminosca, e incluso se habría dado paso para que el Ministerio de Economía se convierta en accionista de un proyecto en el cual no se avanzó en nada. En la adquisición del terreno pagaron más de 56 veces el valor de la valúa catastral por el más grande atraco a la economía del país, consumado en el gobierno de Correa. Es por ello que desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se pide vincular al expresidente de la República, Rafael Correa, y varios exfuncionarios de dicha administración, como el propio Jorge Glass, en ese entonces ministro de Sectores Estratégicos, o el excontralor Carlos Polit. Van desde ministerios hasta los GATS. Vamos a analizar y vamos a pedir a la Fiscalía que investigue a los funcionarios que tuvieron participación directa o indirecta a todo nivel. Pero además se presentó una segunda denuncia, esta en cambio en contra de quienes fueran las principales autoridades de la Fiscalía. Esto es Galo Chiriboga y Cecilia Armas, quienes archivaron la denuncia inicial sobre la Refinería del Pacífico presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción. Alex Llanos, Telediario. 5 de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social presentaron esta tarde sus planes de trabajo a la ciudadanía de Guayaquil. Entre sus propuestas señalaron la conformación de veedurías a organismos y administraciones de alcaldes y prefectos. Además aseguraron que desde el organismo presentarán denuncias de oficio para evitar represalias a denunciantes y la implementación de plataformas tecnológicas que muestren la información de la administración de las entidades de control. El 24 de marzo próximo, los ecuatorianos escogerán a los 7 integrantes. Y como parte de la cooperación eficaz que mantiene el exministro Carlos Pareja Yanuseli con la Fiscalía, el exfuncionario colabora en las investigaciones del caso Petrochina. Pareja está detenido durante 1 año y medio y tiene 4 sentencias por los hechos de corrupción al interior de Petroecuador. El exministro de Hidrocarburos y exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, se encuentra detenido desde el pasado 11 de agosto de 2017, cuando retornó desde Miami, Estados Unidos, al país y se entregó a la justicia ecuatoriana. Actualmente mantiene 4 sentencias por hechos de corrupción al interior de Petroecuador. Por cohecho tiene una pena de 5 años, por asociación ilícita se le dictó 6 años de prisión, por enriquecimiento ilícito 10 años y por peculado también 10 años. En ninguna de las 4 condenas que mantiene ha operado el acuerdo de cooperación eficaz que firmó con el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno en septiembre de 2017 y que durante los últimos 9 meses no tuvo una respuesta dentro del accionar judicial puesto que no se encontraba la ubicación física de dicha documentación. Actualmente el exfuncionario mantiene 33 investigaciones abiertas que se desprenden de la trama de corrupción en la estatal petrolera. Además, desde el 11 de enero pasado, Pareja Yanuseli es parte del programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General. Tras 4 meses de efectuar dicho pedido, fue incluido. En las últimas semanas, el exministro Pareja Yanuseli compareció a la Fiscalía General para aportar información respecto al comercio internacional de petróleo y deuda externa, que tendría relación con la investigación que se efectúa en torno al caso Petrochina. Y en los próximos días se prevé que nuevamente acuda a la Fiscalía para nuevas diligencias que responden a su cooperación eficaz. Olga Velasco, Telediario.
La declaratoria de emergencia frente a la violencia de género es un pedido recurrente de autoridades y organizaciones de protección de derechos. En los primeros 2 meses de 2019 se registran ya 11 casos de femicidio. Es el caso más reciente y mediático, el asesinato a sangre fría de Amelia en el sector de Pizulí, en Quito, a manos de su expareja, para quien no fue ningún impedimento la boleta de auxilio que llevaba en su cartera la víctima. Algo que solo demuestra que el sistema de protección de derechos simplemente no está funcionando. Estas rutas de atención y protección no están surtiendo el efecto deseado. Entonces estas autodefensas, digamos así, no surten el efecto deseado cuando el que te agrede es a alguien que tú amas o es cercano a ti. Es que al igual que Amelia, 66% de los femicidios ocurridos entre 2016 y 2019 son íntimos. Esto es que una persona cercana es la responsable del delito. Por ello, ante esta situación extraordinaria, Sibel Martínez se suma a la necesidad de que se declare en emergencia la violencia de género. Entonces, debemos aterrizar el sistema de protección a su favor. Y para eso se necesitan recursos, se necesita capacitación, rutas de atención, se necesita institucionalidad. La petición primaria la realizó la Defensoría del Pueblo, pues en menos de 60 días del año en curso, los casos de femicidio registrados son 11. Y también sería importante que el Consejo de la Judicatura a esos nuevos jueces sean jueces especializados en materia de género, en materia de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Es que a pesar de que en el Ecuador el número de jueces está acorde a la media regional, la especialización también será fundamental para que se sancione este tipo de crímenes como lo que son femicidios. Alex Llanos, Telediario. Y en Cuenca, 2 frentes de mujeres solicitan a jueces y fiscales mayor celeridad frente a casos de femicidio y exigen a la Asamblea Nacional reformar el Código Integral Penal para que las sanciones por este delito sean mayores. 2017 fue el año más crítico en Azuay, 7 femicidios denunciados. Para 2018 la cifra bajó a 2 denuncias, ambas con sentencias condenatorias, y en lo que va de 2019 no existen casos. La Administración de Justicia está dando respuestas. Pero según Verónica Abad, representante del colectivo Cuenca Escoge la Vida, la justicia no está actuando. Tenemos una justicia que está politizada. Afirma que los casos de femicidio no están siendo tratados desde un enfoque de género y que eso genera impunidad. Con ella concuerdan representantes del colectivo Mujeres por el Cambio. Es un tema de machismo, es un sistema estructural que se está viviendo dentro de las sociedades. Tenemos una ley de erradicación de violencia contra las mujeres, pero no estamos haciendo nada. Consideran que la Asamblea Nacional tiene tareas pendientes. Exigir a nuestros asambleístas que las penas sean realmente puestas muy severas. El presidente de la Corte Provincial de Justicia rebate algunos de estos argumentos. El hecho de dar muerte a una mujer no tiene nada que ver con la politización de la justicia. Sabemos lo que es tener una visión de género, cómo se tiene que actuar aquí. Afirma que sí, existe un sistema machista que debe ser combatido no solo en las salas penales. Desde la primaria, porque tenemos que volver a los temas de los valores, del respeto a los derechos de las personas. Y que es necesaria la declaratoria de una emergencia en el sistema judicial. Los nombramientos de fiscales están detenidos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el Azuay hay un número de defensores públicos reducido. Necesitamos más. Para eso, ¿qué necesitamos? Recursos. César Tacuri Vintimilla, Telediario. Y precisamente para abordar el pedido de declaratoria de emergencia frente a estos hechos de violencia de género, esta noche nos acompaña Sibel Martínez, del Grupo Rescate Escolar y defensora de los derechos de la mujer. Sibel, buenas noches, gracias por estar aquí en Telediario. Muchísimas gracias a usted por la entrevista. Bueno, para arrancar, ¿por qué es necesario declarar en emergencia esta situación de violencia que se está viviendo ante las mujeres? Bueno, no solamente ante las mujeres, también hay que aclarar que los niños, niñas y adolescentes también son víctimas de violencia, ¿no es cierto? Y esta recurrencia hace que efectivamente todos tengamos que aunar esfuerzos. No puede haber concesiones a la hora de rechazar la violencia. El impacto que esta tiene en contra de las víctimas directas e indirectas y en contra de la sociedad, yo creo que es un argumento inconvertible a la hora de buscar aunar esfuerzos para prevenirla y atenderla. ¿Qué tipo de esfuerzos? ¿Qué es lo que se necesita hacer desde las autoridades, desde el Estado, para enfrentar esta problemática social? Bueno, hay que hacer mucho. Entendamos, no hace falta únicamente marcos legales y no sirven de nada si es que nuestros derechos no son exigibles y las vulneraciones que sufrimos las mujeres no son atendidas y satisfechas. Claro. Y eso está pasando. Prueba de ello, 11 femicidios en estos 2 meses apenas, ¿no?
Y las víctimas indirectas o directas quizá de ese femicidio, que son los niños que muchas veces ven que sus madres son violentadas, ¿no es cierto? Y mueren incluso en su presencia, son también casos que efectivamente debemos llamar la atención como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos presupuesto, necesitamos un sistema de protección que implique o comporte un verdadero obstáculo para esos ofensores, sean sexuales, sean agresores, femicidas, como en estos casos, pero eso no está funcionando. Nos hace falta presupuesto, nos hace falta capacitación, nos hace falta datos oficiales que nos permitan saber la real dimensión de este problema, aunque todos conocemos que los datos que tenemos nos dan viva cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, es evidente que el sistema, la regulación, las normas no están alcanzando los efectos que se quisieran. Por eso se ha evidenciado durante estos meses que va del 2019 11 casos de femicidio. De hecho, entre los últimos casos, el asesinato que se registró, el femicidio que se registró en Pizulí, al noroccidente de Quito, la víctima se encontraba incluso en sus manos con una de las boletas de auxilio luego de ser asesinada por su conviviente. Esto evidencia la situación crítica de la protección sobre el grupo de mujeres y menores de edad. Claro, deja en evidencia primero dos cosas, que una boleta no es suficiente para evitar un maltrato, ¿no es cierto? Que además, lastimosamente, quienes deberían actuar en estos temas no actúan. Recordemos el caso de Diana, que duele muchísimo, pero los policías estuvieron 90 minutos, ¿no?, al tanto de esta situación y pasó lo que pasó. Entonces, todos estos temas, pero no son nuevos, y eso sí quisiera aclarar. Recordemos también todos los abusos sexuales en el sistema educativo, que ya llamaron y dieron la voz de alarma. ¿De qué? De que somos una sociedad violenta, de que efectivamente están ocurriendo hechos tan graves que demandan una respuesta del Estado, porque su pasividad, la del gobierno, puede efectivamente ser considerada como una causal de endoso o justificación frente a estos hechos si no hacen nada para mejorar, ¿no? Creo que sería importante que la ciudadanía tenga una dimensión mayor de lo que implicaría una declaratoria de emergencia para atender esta realidad que se está viviendo en el país. ¿Qué permitiría de forma concreta una declaratoria de emergencia frente a esta problemática? Bueno, permitiría algunas cosas, ¿no es cierto? Recordemos, incluso en algún momento se declaró en emergencia el registro civil. Para hacer cambios profundos. Necesitamos cambios profundos, necesitamos decisiones extraordinarias frente a un hecho extraordinario como es la violencia de género, la violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Deberían con esta declaratoria obtener los recursos sí o sí, que hoy por hoy nos dicen que no tienen. Y eso es primordial. ¿Cómo podemos? Escuchábamos en el reportaje que decía la Defensoría del Pueblo, necesitamos operadores de justicia capacitados. Que no existen. Que no existen y que además hace muchísima falta. Recién conocíamos que hay como 5.000 o 7.000 causas que los fiscales atienden, ¿no?, cada mes. Es algo imposible, ¿no es cierto?, manejar este tipo de cifras, porque no hay respuestas efectivas. Frente a este hecho, yo sí le diría al presidente, a nuestro presidente, que tuvo la voluntad, además, de promulgar la ley, ¿no?, de dar su veto a la ley de violencia contra las mujeres, que no está funcionando, que debemos aterrizar esa ley en territorio, que necesitamos un sistema integral que nos proteja. ¿Para qué? Para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones. Y porque además estamos como sociedad enfermos. Completamente. ¿Y por qué estamos enfermos? Y eso es importante conocer, ¿no es cierto? Porque la violencia no es solamente vista como un problema de inseguridad, creciente de inseguridad, sino también es un indicador de salud, en donde esas sociedades que más violencia tienen son las que peores condiciones de salud y vida tienen. Y lastimosamente nuestra sociedad no es la excepción a esa regla. Bueno, más allá de estos 11 casos preocupantes y condenables de femicidio que se han reportado a lo largo de este año, ¿qué se está viviendo realmente día a día en nuestro país? Porque apenas esto es lo que las autoridades han logrado registrar, ¿sí?, procesarlo y oficializarlo, pero entendemos que diariamente se registran y reportan una serie de casos en muchos puntos del país relacionados en violencia contra la mujer, contra menores de edad, etcétera. ¿Cuán complicado es este problema en nuestro país? Bueno, muy complicado.
Tenemos cifras que no son oficiales, que ese es otro problema, ¿no es cierto? Porque no podemos mejorar lo que no podemos medir, lo que no sabemos que realmente existe. Entonces hay subregistros, nos hace falta este estudio de violencia sexual. En la ley de prevención y erradicación de la violencia de género nos quedan debiendo la encuesta sobre estas violencias, nos quedan debiendo el registro único de agresores. ¿Por qué? Porque es importante poder tener estos elementos tangibles que nos permitan hacer política pública. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no hay abasto, que no se dan abasto efectivamente estos operadores de justicia, pero también que el sistema lastimosamente no funciona. Y no funciona porque no solamente podemos actuar o ser reactivos, debemos ser preventivos. Y prevención no existe. Y hay altos niveles o factores de riesgo que debemos analizar. Uno de ellos, la impunidad. Otro, la alta tolerancia que tenemos a los delitos, de alguna forma, ¿no es cierto? Estas conductas violentas sexuales que hemos visto, el caso de Marta es atroz, ¿no? Pero no es el único, lastimosamente. Entonces, todos estos fenómenos sociales violentos dan viva cuenta que necesitamos emergentemente soluciones rápidas y eficaces. No podemos esperar más, porque si quizá estamos esperando que las mujeres de alguna manera nos sobrepongamos a nuestras limitaciones humanas y nos volvamos sobrenaturales, eso no va a pasar. Bueno, claro, y estas acciones inmediatas están implícitas en un eventual decreto de emergencia que no solamente sería el único paso para enfrentar esta problemática. Este es apenas un paso dentro de una serie de estrategias y acciones que buscan a enfrentar ese problema puntualmente. Y no es un suceso, es un proceso sostenido en el tiempo que quizá lo que nos obliga es a buscar esta gama de esfuerzos coordinados, legales, de salud pública, sociales, de justicia, a efectos de alguna manera bajar estos riesgos sociales y aumentar los riesgos, la protección que necesitamos de forma individual, de forma familiar, social, comunitaria, y con objetivos a mediano y largo plazo. Para eso necesitamos presupuesto, para eso necesitamos esta voluntad del gobierno de apoyarnos, pero no con medidas parches, porque de repente lo que hace salud no sabe judicatura y lo que hace judicatura. Entonces no hay esta interrelación, ¿no? Esta coordinación interinstitucional tan necesaria para poderle hacer frente. Por eso es necesario declarar en emergencia este fenómeno social violento. Muy bien, agradecemos a Sibel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos, por ofrecernos su punto de vista frente a la situación de violencia que se vive en contra de las mujeres y menores de edad en nuestro país. Una vez más, muchas gracias a Sibel por su presencia. Nosotros vamos a hacer una pausa. Luego del corte, como parte de la misión Casa para Todos, el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó viviendas en la provincia de Pastaza. Enseguida con esta y más noticias. Sigan con nosotros. En un mundo de opciones limitadas, la mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetarlo. Ese es el papel de la mujer. Ojara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una daikokata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel, gran estreno. Hoy, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Abogado, el promotor de las asambleas ciudadanas y asesor jurídico de mi querido pueblo Montubio del Ecuador. ¿Cuál es su propuesta? Reformar la ley de participación ciudadana para acabar con la corrupción. No permitiré que los partidos políticos le metan otra vez la mano a esta función. Si Teddy Tama es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Este 24 de marzo, elegiremos por primera vez en las urnas a los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Es una entidad autónoma que lidera la función de transparencia y control social del Ecuador.
Elegiremos hasta 7 candidatas y candidatos, 3 de la lista de mujeres, 3 de la lista de hombres y una mujer o un hombre de la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos residentes en el exterior. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia. Este martes, 12 de febrero, en Primera Impresión, Rocío Rosero, defensora de los derechos de las mujeres, ofrecerá su criterio sobre el femicidio y violencia de género en el Ecuador y el pedido de declaratoria de emergencia al sistema de justicia por este tema. Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, analizará el triunfo de la selección sub-20, la perspectiva de la mini-tri en el extranjero y cómo incide en el ánimo de los ecuatorianos. Miguel Revelo, abogado de Carlos Pareja Yanuseli, se referirá a la situación de la cooperación eficaz de su defendido y expectativa del proceso judicial. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Comparte la emoción. Con amor, hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Ecuador TV saluda a los campeones. Comparte la emoción. Gracias por seguir con nosotros. El presidente Lenín Moreno hace pocos minutos entregó varias viviendas en la provincia de Pastaza como parte de la misión Casa para Todos. El terreno donde se construyeron estos nuevos hogares fue donado por la alcaldía actual de esa provincia. Los beneficiados son personas con extrema pobreza, moderada y personas con discapacidad. Carla Arcentales nos tiene un informe. Así es, muy buenas noches. Nos encontramos en el conjunto habitacional de Santa Clara, ubicado en la provincia de Pastaza. El día de hoy el presidente Lenín Moreno entregará 62 viviendas que beneficiará a más de 248 personas que son parte del plan Casa para Todos. El gobierno ha invertido en este conjunto habitacional 1.8 millones de dólares. Escuchemos de las declaraciones del presidente Lenín Moreno. Estratégico a nombre del gobierno nacional. Nos vamos llenando de alegrías adicionales. Cada vez vamos sumando más y más alegrías, más y más entusiasmo, más y más cariño por parte de la gente. Y por una sola razón. Porque ahora estamos pensando en la gente. Ahora estamos pensando en la gente de menos recursos. Aquellas personas que han permanecido olvidadas, ladeadas, postergadas durante tanto tiempo. Ahora queremos ser los privilegiados. Estos niños queridos que seguramente poco esperaban tener una casa digna. Pequeñas sí, no son grandes, son pequeñas pero son casas dignas. Y sobre todo espacios de recreación que les permiten ir. ¿Cuándo hubiera pensado una persona pobre tener un sitio así? Recordemos que hace pocos días el presidente Lenín Moreno anunció que no podrá entregar las 325.000 casas que había anunciado en su campaña electoral a la presidencia, sino que entregará 220.000 por las condiciones económicas en las que el gobierno anterior dejó al régimen actual. El gobierno para este proyecto Casa para Todos tendrá presupuestado 1.700 millones de dólares. Con esta información yo regreso a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a Carla Arcentales por su reporte. Vamos con más noticias en otro tema. El cambio climático en la región litoral o costa generaron varios fenómenos naturales que han alarmado a la población. Las autoridades recomiendan tomar precauciones para evitar ser víctimas de la furia de la naturaleza. Un oleaje en Manta este fin de semana puso en peligro la vida de 7 bañistas en la playa El Murciélago en Manabí. El fenómeno se debió a la combinación de aguaje y oleaje en el borde costero. Esto hace que las corrientes de resaca tengan mayor fuerza. En el área de Manabí hubo una mayor concentración de esta energía que generó los problemas que conocemos.
Los cambios climáticos son episodios relacionados al fenómeno del Niño, que en este periodo presenta características de débil a moderado. Las lluvias en la región costa y sierra continuarán en todo el mes de febrero. No va a disminuir en su intensidad, sino que más bien podría irse incrementando. Se espera también que hacia las estribaciones de la cordillera continúen presentándose precipitaciones. Tenemos ingreso constante de humedad en niveles bajos de la atmósfera, inestabilidad atmosférica y el conjunto de todos los procesos físicos que ocurren tanto a nivel global, en una escala un poco más amplia, como a nivel local, durante este periodo sobre el territorio ecuatoriano y principalmente sobre el litoral, pues es lo que provoca la ocurrencia de precipitaciones. En San Borondón, provincia del Guayas, una nube embudo causó alarma en la población. Según el INAMI, se forman en zonas tropicales y para que pase a ser un tornado debe tocar tierra. Cuando hay este tipo de, esta característica de cizalladura vertical del viento, pues favorece que se cree como una rotación en esas nubes y en muchas ocasiones ese eje de rotación se verticaliza, por llamarlo de alguna forma, y se crea esta especie de nubes de tipo de embudo. Se pueden formar en las zonas tropicales, solo que no es costumbre, no es normal que se formen aquí en el litoral de Ecuador. Si toca la superficie del suelo se le llama tornado, y si por el contrario toca la superficie del océano o del mar, pues entonces es lo que se conoce como trombas marinas, trombas de agua. Ante el cambio climático, se pide a las autoridades locales y a la ciudadanía mantenerse alerta para evitar episodios lamentables. Emitimos los boletines, corresponde a las localidades, a las diferentes autoridades ya de los gobiernos seccionales, implementar los avisos. Si ve que el mar tiene un comportamiento extraño, si ven que el oleaje está mucho más fuerte de lo normal, no aventurarse innecesariamente, nadar paralelo a la playa, no contra la corriente, no desesperarse innecesariamente, sino mantener la calma, siempre, en todo momento que se ingresa al mar, hacerlo en pareja. Mariuxi Buenaño, Telediario. 20 horas 51 minutos y en este momento damos paso a nuestro compañero Chobo Álvarez, quien se encuentra en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el sector de Tababela, al nororiente de Quito, esperando el arribo de la selección ecuatoriana sub-20 tras lograr el título sudamericano en Chile. Buenas noches, Chobo. ¿Qué novedades nos tienes desde el aeropuerto? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, para todos los televidentes de Telediario. Nos encontramos en vivo e indirecto desde el aeropuerto Mariscal Sucre, precisamente en la sala de protocolo Manuela Sáenz, lugar donde van a arribar los jugadores ecuatorianos sub-20 que el día de ayer nos dieron tremenda alegría al consagrarse campeones del sudamericano que se disputó allá en Chile por primera vez en nuestra historia. Y observamos la sala donde se va a realizar la presentación de los campeones y una pequeña rueda de prensa. Todas las medidas de seguridad del caso, todavía el ingreso a la prensa no está permitido, pero acá estamos esperando desde muy temprano. La selección ecuatoriana arribará a las 22 horas con 30 minutos, proveniente desde Bogotá. El vuelo salió desde Santiago de Chile a la 1:10, llegó a la aproximadamente 19 horas con 10 minutos a Bogotá. Han esperado ahí los seleccionados para subirse al vuelo charter que nos traerá acá al aeropuerto Mariscal Sucre, donde serán recibidos a lo grande. Y es que el día de ayer rompieron la historia al consagrarse campeones del sudamericano con unos números espectaculares: 6 partidos ganados, 2 derrotas, 1 empate en 9 partidos disputados, 14 goles a favor, solo 6 en contra, y han tenido varios goleadores. Los ojos del mundo del fútbol se han posado sobre Ecuador. Este informe se ampliará en Fanático desde las 23 horas. Fabricio, regresamos contigo en estudios. Muy bien, Chobo, muchas gracias por el reporte que nos has ofrecido. Estamos pendientes de la llegada de estos jóvenes campeones que nos traen este gran título a todo el país. Felicitaciones una vez más. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve con más noticias para ustedes. Sigan con nosotros. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy abogada, activista y defensora de los derechos humanos. ¿Cuál es su propuesta? Fomentar la participación ciudadana, hacer un verdadero control social. Juntos, hagamos respetar los derechos, fiscalicemos y denunciemos sin temor cada acto de corrupción. Yo seré tu voz. Si María Fernanda Rivadeneira es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. Imprimimos nuestra identidad en cada cosa que hacemos. Plasmamos de colores las calles para festejar el resurgimiento de nuestro pueblo. Así somos los ambateños, de corazón alegre y de brazos abiertos.
68ª edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Del 1 al 5 de marzo del 2019. ¡Viva Ambato! Autorización número 0180. CNE. Elecciones seccionales 2019. Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero. Muy pronto, por Ecuador TV. Comparte la emoción. La frontera colombo-ecuatoriana, en la jurisdicción que compete a la provincia amazónica de Sucumbíos, continúa como testigo del trajinar de cientos de familias venezolanas que ingresan al país en procura de un mejor porvenir. Por el puente del río San Miguel, en la parroquia de General Farfán, Telediario fue testigo de cómo es el flujo migratorio venezolano por este punto fronterizo. Este punto de la geografía compartida entre Colombia y Ecuador no tiene sin duda alguna el trajín que diariamente se registra en Rumichaca, provincia del Carchi, también limítrofe con el vecino país del norte. El ocaso del día acompaña el último aliento de quien entra al país con la consigna de haber logrado un objetivo, un paso más en su travesía, impulsada por una profunda necesidad interior de tener un mejor mañana, aunque duela, lejos de su país. La historia que les contaré de Yaceli tiene algo en particular. Ella llegó a Ecuador hace 2 meses en una travesía desde su natal Sucre, en Venezuela. Cuando visitamos el Centro Binacional de Atención en Frontera, tenía sus maletas listas, pero para regresar a su país. Esperemos que Maduro termine de salir para nosotros regresar. Si salir de su país, dejándolo todo, es una decisión de valientes, el regresar para luego volver a Ecuador lo es aún más. Muy complicado, porque aparte de que son 6 días de viaje, por la situación que está ahorita Venezuela, no sé con qué me vaya a encontrar. Así como hay historias de quienes se regresan para Venezuela, están también aquellos que siguen llegando a Ecuador con ese mismo objetivo, buscar un mejor futuro para sus familias. Mario Rodríguez, junto a su esposa y sus 2 hijos, de 7 años el mayor y el menor de 13 meses, lo dejaron todo. Ante sus allegados se muestra fuerte, decidido, pero su voz se quiebra cuando expone los motivos de esta arriesgada travesía. Me tocó, soy único hijo, dejar a mi mamá allá. Es doloroso, pero bueno, todo más por los hijos, como le dije a mi mamá, no lo hago porque me quiera ir ni nada, sino por ellos que están pequeños. Él llegó con todos sus papeles en regla, pasaportes y pasado judicial apostillado. Nos dijo que quiere hacer las cosas por la vía correcta, pues son gente de bien. Su meta es llegar a Chile. Para terminar nuestra casa y eso. Pero bueno, ya estamos aquí, ya gracias a Dios, pues todo nos ha salido bien. No me tengo nada que quejar ni de Colombia, ni de ustedes que nos están recibiendo aquí. Bien, 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 muy amable en el terminal. Bien, estoy agradecido. Tras la familia de Mario, seguían llegando hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera más de sus conciudadanos. En una siguiente entrega, usted conocerá la atención que de parte de varias organizaciones ciudadanas reciben los migrantes venezolanos y cómo Lago Agrio ha sido testigo de este proceso constante de movilidad humana. En Sucumbíos, con imágenes de Juan Carlos Játiva y Johnny Acosta, Javier Ceballos, Telediario. Muy bien, gracias a todos por acompañarnos. Finalizamos aquí esta entrega de Telediario. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para todos ustedes. Feliz noche.